Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Radio Artesana y estamos en Diálogos Ciudadanos platicando con el maestro Ernesto Tapia, que es pues un maestro de teatro de aquí de la ciudad de Culiacán, y la intención pues es conversar con él el contexto en el que nos encontramos en la ciudad, la situación de una pandemia, ¿no?, que a todos nos ha venido a afectar, pero sobre todo después de prácticamente un mes, bueno, ya más de un mes, 40 días, encierro preventivo, dirían, ¿no?, de sana distancia. Pues también es importante hacer un balance de lo que ha pasado. Creo que es un momento de intercomunicación, en donde hay pues información por todos lados, con poca formación, o sea, mucha información, pero poco análisis de lo que sucede. Simplemente podemos mencionar que al inicio de todo esto, pues la cartografía que se presentó por Hugo López-Gatell, pues era muy básica. Después de los primeros 20 días comenzaron a presentarse cambios, y hoy pues tenemos una cartografía que nos permite tener pues realmente una visión, un panorama más amplio a nivel municipal de lo que está sucediendo. Sinaloa pasó inmediatamente de ser, en el caso de Culiacán, de la segunda ciudad en donde se presentaron los primeros casos, prácticamente fue la Ciudad de México y luego nosotros, y de ahí pues se venía una situación así como dantesca, ¿no? Por lo menos en los primeros 15 días, hasta después avanza la condición a la ciudad de Tijuana, y bueno, la historia es que nos tienen metidos en los datos, ¿cómo le llaman estos muchachos posmodernos? En la visibilidad de los datos, casi a nivel catártico, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues te saludo, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación, y bueno, la idea es precisamente poder platicar desde la sana distancia, y bueno, también con la información y los datos que hemos venido de alguna manera conversando, sobre todo tú desde un punto de vista científico muy objetivo. En ese sentido, yo creo que nuestra sociedad tiene que estar muy bien informada de manera objetiva, científica, porque sabemos que lo que son los medios comerciales, hablo específicamente de TV Azteca y Televisa, pues tienden a dar muchas veces no la información adecuada, incluso no llegar realmente al problema de cómo se ha venido o cómo se generan este tipo de pandemias, ¿no? Que bueno, lo hemos platicado desde el principio. Esto ha sido generado desde lo que es la Organización Mundial de la Salud, y a su vez también lo que nosotros conocemos como poderes fácticos. En ese sentido, bueno, habría que preguntarnos cuál es el papel que está jugando en este momento Bill Gates, lo mismo George Soros, ¿verdad? Y lo mismo lo que serían las antenas 5G, que bueno, aquí sí sería interesante hablar desde esta perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que básicamente esa es la idea, y bueno, también darle la apertura a la sociedad para que podamos de esta manera entrar en un momento de mayor tranquilidad, obviamente con la información adecuada, ¿no? Bueno, pues de hecho muchas organizaciones, ciudadanos en el mundo han convocado a un distanciamiento, ¿verdad?,
por la existencia de este virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que bautizó la propia Organización Mundial de la Salud como COVID-19, que se insiste pues que inicia en la ciudad de Wuhan, en China, que se presentó a partir de diciembre. Hay datos de 2 enfermedades con síntomas muy parecidos. Uno es la influenza y otra es la neumonía atípica. La influenza pues fue una pandemia, una epidemia, perdón, que se presentó en el 2009 y en el 2012 y 13 todavía sufrimos las consecuencias. Sin embargo, la neumonía atípica ya se presentaba desde septiembre del año pasado. Se asume que es de carácter estacional y entonces lo que observamos nosotros con los datos estadísticos, con la información, con las plataformas mundiales como Tableau, por ejemplo, ¿no? Dándole seguimiento a esto, es que relacionamos, tenemos pues desde un principio, ¿no?, la sospecha de una interacción entre las antenas 5G y la propagación del virus en términos de incidencia. ¿Qué significa esto? Oye, porque han lanzado los defensores de la tecnología, de la tecnósfera, ¿no? Han lanzado mitotes, chismes, pues en primer lugar a nuestra compatriota, ¿no? Y además oriunda de aquí de Sinaloa, diciendo que la 5G tiene directamente que ver con el virus. Eso, estamos hablando de que afecta el ecosistema, que afecta el medio ambiente, que la radiación electromagnética no ionizante afecta la salud. Y esto hay muchos estudios, cualquiera puede poner radiación electromagnética no ionizante, impacto en la salud y en los ecosistemas, y van a encontrar una serie de estudios científicos que avalan esta situación. Ahora, ¿qué es lo que genera más sospecha? Pues en primer lugar es que lanzan a los conspiranoicos por delante, ¿no?, para desmentir a aquellos que vienen con iniciativas científicas desde Rachel Carson, por ejemplo, Primavera Silenciosa, que fue una científica norteamericana que combatió el DDT, por ejemplo, ¿no? Primavera Silenciosa, busquen el texto. Y en lugar de darle espacio para un debate académico, para un debate científico, para que la sociedad comprenda qué es lo que está pasando, lanzan por delante a los conspiranoicos, ¿no? Ya ven hasta los norteamericanos marcianos, ¿no? La NASA ya encontró un universo paralelo. Entonces dices tú, bueno, universo paralelo el que estamos viviendo nosotros y que nos burlamos permanentemente tú y yo, ¿no? Universo paralelo el de los ladrones, que son personas que se les premia, ¿no? Ladrones, aquellos que viven del Sistema Nacional de Investigadores y en su vida han hecho una investigación, ¿no? O que se citan entre cuates y creen que son científicos, como los que se citan o se reúnen y dicen que son poetas. Digo, o sea, estamos viviendo, o teatreros, ¿no?, que dicen que hacen teatro. Entonces, ¿por qué? Porque se reúnen con cuates y como se citan entre ellos, incluso se dan premios, o forman partes de academias internacionales, uno les tiene que creer. No, estamos viviendo un momento, para mí, en donde el valor es de cada ser humano. Y cada ser humano tiene derecho a defender su vida, la de su familia. Tiene derecho a cuestionar la realidad. ¿Por qué? Porque cuando inició esto, estábamos hablando de 4,000 personas muertas en China. Y hoy estamos hablando de cientos de miles. México ya rebasó las 6,000 muertes. Y si no hacemos y abrimos un debate serio sobre lo que está pasando, más allá de las medallas que se autoponen o autoproclaman cada uno de estos generales sin ejército, como nos reíamos de lo que sucedía en la ex Unión Soviética, ¿no?
en donde se veían y se premiaban, cuando no habían combatido en una sola guerra. Entonces, no. Aquí estamos en un conflicto. Estamos en un conflicto. Y lo más importante es salvar vidas. Rachel Carson, Primavera Silenciosa, es una realidad. Las investigaciones alrededor de esta correlación de las radiaciones electromagnéticas ionizantes y no ionizantes con respecto a los ecosistemas se tienen que abrir. O sea, la evidencia es cada día mayor y se tiene que abrir. Lo que más genera sospecha es el hecho de que en China las antenas estén apagadas, ¿no? Eso es lo que más genera sospecha. Ahí están las páginas de internet, ustedes pueden investigar cada quien cobertura de antenas 5G y les van a aparecer páginas que rastrean esa cobertura. Entonces, todo esto nos indica a nosotros que, oye, que no vamos a caer en la mentira de la conspiración. No vamos a caer en la mentira de la conspiración, pero sí vamos a caer en la observación del complot, como bien menciona el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto parece un complot, ¿no? Hasta se burlaban de él, ¿no? Esto parece un complot, pero ¿cuántos fraudes vivió Cárdenas? ¿Cuántos fraudes vivió Andrés Manuel? ¿Cuántos fraudes hemos vivido nosotros electorales? O sea, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral son el claro ejemplo del universos paralelos, ¿no? Hablando de la teoría esta, ¿no? De multiversos. Ese correcto punto de vista de análisis, pero sí me gustaría que comentáramos también en torno de qué manera este virus, ¿no? De qué manera ha influido, de qué manera influye sobre nuestra salud, ¿verdad? Sobre nuestro organismo, y habría que preguntarnos también por qué, que es muy importante saberlo, hacer ese análisis, por qué ha influido, es decir, por qué en la ciudad fronteriza, lo que es Tijuana, lo que es esta parte del norte, Baja California Sur, esta parte donde se ha propagado mayor este virus, es decir, cómo ha de alguna manera impactado en su población, que yo creo que es también algo que muchas veces no se ha tocado realmente, ¿no? Lo mismo lo que ha sucedido acá en Culiacán, porque ha habido tantos contagiados, y lo mismo me llama la atención esta parte de Yucatán, ¿verdad? Lo que es Quintana Roo, toda esta región turística, y yo creo que sería interesante escucharte sobre ello. Pues mira, aquí para empezar hay que analizar los visores de georreferenciación que se han propagado, ¿no? Tú simplemente pones distribución geográfica de COVID-19 y te van a aparecer una serie de bases de datos, una serie de visores cartográficos en donde tú puedes observar el seguimiento de lo que está pasando. Si yo hago visible la cantidad de muertos que hay en México diariamente, hombre, por las distintas razones, genera un pánico total. Si hago visible la cantidad de muertos que hay en el mundo diariamente, pues genera un pánico total. Tranquilizo a la población cuando hago público la cantidad de nacimientos, ¿no? O sea, la vida y la muerte es parte del ser humano, pues. La vida y la muerte es parte del ser humano. Ahora, la incidencia sobre determinados territorios, pues hay varios factores que los epidemiólogos han planteado. Yo no soy especialista en epidemiología, tengo un doctorado en geografía, ¿verdad? Esa es mi especialidad, y desde el territorio, desde la geografía puedo hablar, sobre todo observando las contribuciones que ha hecho el Instituto de Geografía del UNAM, que es muy, muy importante darle seguimiento a un concepto que ha incorporado, que es el concepto de vulnerabilidad territorial. Esto es muy importante, ¿no?
nuevamente ponen Instituto de Geografía de la UNAM y va a aparecer ahí los datos. Lo interesante es lo siguiente, ¿qué factores son los que generan vulnerabilidad? Bueno, la contaminación es un factor, ¿sí? ¿Por qué? Porque compartimos un ecosistema. La contaminación es un factor. Y la contaminación, ahí es donde vienen las condiciones de riesgo, que pueden ser químicas, físicas, ¿verdad? Y esta contaminación también genera un debilitamiento del sistema inmunológico que, ojo, compartimos. Entonces, si tú tienes un estado, ¿verdad? O municipios que tienen alta movilidad a través de aeropuertos, puertos y alto nivel de turismo, obvio que vas a tener una mayor vulnerabilidad territorial. Si tú tienes una condición en donde además hay altos índices de pobreza, pues obvio que vas a tener vulnerabilidad, ¿no? Si a eso le aunas el hecho de que hay altos índices de drogadicción, hombre, vas a tener vulnerabilidad. Hugo López-Gatell ha planteado enfermedades crónico-degenerativas, ha planteado obesidad, ha planteado problemas de alimentación, sí, pero no ha planteado el problema de la drogadicción extendida que tenemos en estos estados, en estos municipios. Es un problema serio que tiene que analizarse en su conjunto. ¿Desde cuándo se ha venido presentando un debilitamiento tan rápido del sistema inmunológico? Pues desde la presencia de drogas sintéticas. Hay que ser honestos, pues. Es una falta de honestidad lo que se ha venido presentando de parte del conjunto, del conjunto de los gobiernos. Porque, ojo, pueden pensar que yo estoy cuestionando a Hugo López-Gatell, ¿no? Yo estoy cuestionando el hecho de que hace falta abrir los indicadores. Estados Unidos es uno de los países donde hay más obesidad, pero también donde hay más drogadictos. O sea, ¿cómo quieren que no haya una situación pues prácticamente apocalíptica, ¿no? En ese país. O sea, claro que sí. Si nosotros hablamos del nivel de la edad de las personas en Italia, adultos mayores en gran cantidad, solos, viviendo solos. ¿Cómo no queremos esa condición apocalíptica? Aquí, de manera reiterada, el presidente de la República ha mencionado el valor que tiene la familia. Yo haría una serie de observaciones. Las distintas familias, diría yo, para evitar el discurso hembrista radical, ¿no? Que nos ha impuesto dos personajes que aparecen dentro de la conspiranoia, ¿no? Que yo hablaría, insisto, de complot, que es George Soros y Bill Gates, ¿no? Promotores, instigadores, ¿no? De este embrismo radical que ha generado un debilitamiento de las estructuras de solidaridad. No estamos hablando de cualquier tipo de violencia, estamos hablando de violencia que busca castrar las posibilidades de debate social, que busca generar condiciones de separación en todos los niveles, a partir de hablar de diversidad como sinónimo de género, cuando, a ver, diversidad cultural, ¿no? Diversidad social, diversidad de especies, ¿no? Pero entre géneros. A ver, entonces hemos llegado a un punto en donde les hemos tenido que aclarar a estas hembristas radicales que el feminismo es sinónimo de lucha de clases, que el feminismo es sinónimo de respeto social, ¿sí? Y ahí en ese punto, en una cuestión de aclarar el lenguaje, ya que al señor presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera una persona que cuida el lenguaje, pues debe hacer esa aclaración. Las distintas familias, ¿no? No estamos hablando de un tipo de familia, ¿no? Católica, cristiana, no. En este país hay liberales, en este país hay comunistas,
en este país hay libres pensadores, ¿sí? Y eso es lo que ha planteado desde un principio. Pero en ese punto, insisto yo, por la andanada, por el ataque, ¿no?, de este personaje George Soros, primero con la migración, con las olas de migración, y después con este discurso hembrista radical, pues ha generado un debilitamiento, sobre todo debilitamiento y cuidado de lo que se habla, un lenguaje que tiene que ser cuidado de manera extrema, porque sus formas de observación están basadas principalmente en una idea de la gramática y la narrativa. De repente se volvieron todos dramaturgos, ¿no? Bueno, de eso tú me puedes hablar, ¿no? ¿verdad? Pero, insisto, el concepto clave se llama vulnerabilidad territorial. Ese es el concepto clave. Y hay especialistas, hay geógrafos, la geografía está teniendo pues un gran boom a nivel internacional, y yo espero que continúe así, recuperándose la geografía en un país como el nuestro, en donde solamente 7 universidades enseñan geografía. Fíjate. México es uno de los países en donde menos se enseña geografía. ¿Y sabes por qué? Por razones de seguridad nacional, pero de los gringos. Porque una sociedad que tiene pensamiento geográfico e histórico es una sociedad libre, es una sociedad que analiza la realidad, es una sociedad que tiene la capacidad de sus ciudadanos de tomar decisiones por sí mismos. Y eso es lo que le hemos insistido mucho al gobierno federal: liberen los datos. ¿Tú has sido testigo? ¿Tú has sido testigo cómo hemos insistido en la liberación de los datos? Aquí en Culiacán hemos pedido que el municipio libere los datos del INPLAN. Se han negado sistemáticamente a hacerlo. El INPLAN, en el caso de Los Mochis, hay que decirlo, de Ahome, tiene liberados los datos. El estado de Jalisco tiene liberados los datos. Los datos, amigo mío, nos harán libres cuando tenemos la capacidad para analizarlos, ¿sí? Todo lo que estamos mencionando son datos que están en la red, que son libres, y que es muy importante tomar en consideración que cuando se analizan con un pensamiento científico, porque ese es otro aspecto importante de esta pandemia, nos ha enseñado que el debate es a nivel de la ciencia, no es un debate teológico, es un debate epistemológico, es un debate científico. Y realmente han quedado en el camino esos generales que se autoproclaman científicos, ¿sí? Sus opiniones han sido rebasadas. También han sido rebasados los políticos chafas, perdón, así lo tengo que decir, que cada vez que hay una crisis andan repartiendo despensas, ¿no? O sea, la gente necesita apoyo, pero necesita también cuidados en la forma en cómo se distribuyen estos apoyos. Lo hemos comentado. Para mí son un factor de riesgo, son vectores de riesgo que se va a demostrar en su momento, ¿no? La responsabilidad que tienen en haber propagado y en propagar la pandemia. Esto, pues, bueno, te insisto, el territorio no miente. Claro. ¿Dónde te toman las fotos? Menos. Me parece esas observaciones muy interesantes, y sobre todo, bueno, habría que preguntarnos, ¿no?, de qué manera esta pandemia, lo que se ha generado, que sí existe, ya lo hemos platicado, se ha investigado. Habría que preguntarnos también qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que ahorita este momento para las familias mexicanas, sobre todo nosotros en México, nuestro país, que somos los mexicanos, pues de alguna manera somos a nivel de familia muy unidos, muy solidarios, y es muy importante también preguntarnos en estos días, en estos meses, ¿no?, que estamos en casa, qué es lo que tiene que venir de aquí en adelante, ¿no? O sea, incluso un trabajo aparte de la información, tanto a nivel de familia, pues lo mismo, la participación de nuestros conciudadanos, ¿verdad? Y a su vez también, yo creo que entrar en esa reflexión de una manera seria, profunda,
para poder realmente llevar a cabo una verdadera transformación, ¿no? Yo de repente oigo ahí incluso pues personas, compañeros, camaradas, ¿no? Que la cuarta T, de qué manera realmente está provocando esta transformación, estos cambios, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver también con nosotros como ciudadanos, una mayor participación. A mí me parece interesante cuando planteas de que hay que dar los datos precisos, hay que investigarlos, porque al final de cuentas ahí están públicamente, ¿no? Pero creo que sí es importante hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos? ¿Sí? Poder llevar a cabo una transformación, hacer un cambio desde nuestra casa, porque es importante. Recuerda que en este momento, desgraciadamente, incluso como tú lo comentabas, hay muchas personas adultas viviendo de manera solos, completamente solos. Algunos, bueno, estamos con compañeros, con familia cercana, pero en otros círculos pues está la familia. Entonces, ¿cuál sería como esa reflexión? Y obviamente a su vez, bueno, también una exigencia con el Estado, ¿no? Con nuestras autoridades. Bueno, en primer lugar, pues tendríamos que felicitarnos como sociedad por el hecho de que hay libertad de expresión, ¿no? Porque se ha luchado para mantener esta libertad de expresión desde la base, porque es un pueblo que está viviendo un momento de su historia con un gobierno de apertura democrática, y eso le permite pues afrontar la enfermedad, ¿no? Países que están viviendo situaciones de autoritarismo están viviendo condiciones de desigualdad muy, muy fuertes, ¿no? Pero indiscutiblemente nosotros recuperamos desde un principio el hecho de que la centralización de los servicios de salud públicas es lo que permitió la salida rápida de países como China o Vietnam de la pandemia, con los rebotes que se han venido, pero que son propios de una sociedad que no cierra fronteras, que permite la movilidad, y entonces el virus pues se sigue propagando como está planteado, ¿no? Claro, conforme se le conoce, se sale insisto, de teorías de la conspiración para comenzar a reflexionar el tamaño del complot y del complot capitalista, hay que decirlo, ¿no? De esta condición en donde tú eres responsable de tu salud. No. Yo no soy responsable de mi salud únicamente. Yo no soy responsable de mi sistema inmunológico únicamente. Yo no soy responsable de la seguridad. Yo no soy responsable único de la seguridad. Como no soy responsable único de la locura, del suicidio. O sea, son enfermedades de salud pública, son situaciones de salud pública que el capitalismo pues exacerbado ha negado. O sea, oye, si tú autorizas a que las personas actúen de determinada manera o consuman determinados productos, sobre todo como ha sucedido con la industria alimentaria en los últimos años, que es insistente el doctor Hugo López-Gatell en torno al problema de salud pública que representa una alimentación con altas cantidades de calorías, pues bueno, nosotros podemos ver y observar claramente que el capitalismo como tal es un fracaso. También la idea que nos vendió Salinas de Gortari, a mí lo he insistido en otras ocasiones, como joven, diciéndome que la internet o que la revolución científico-tecnológica de las computadoras y la nanotecnología era sinónimo de capitalismo, que la innovación es sinónimo de capitalismo. Entonces, oye, está para reírse, ¿no? Lo cierto es que el uso de la tecnología de forma irracional, como lo estamos observando con la telefonía celular, con esta insistencia, ¿no?, en incorporar y aumentar la radiación electromagnética no ionizante, ¿eh?, pues ha afectado y afecta, ¿no?,
los ecosistemas. Es que no hay nada que asegure que la radiación electromagnética afecte el sistema inmunológico y provoque cáncer. Bueno, hay un mundo de estudios al respecto y una duda razonable. Y para mí, cuando hay una duda razonable, es razón suficiente para seguir investigando. Eso es muy importante tomar en consideración. Ahora, no estamos hablando de hoy, estamos hablando de un cuestionamiento a los eufemismos, 3G, 4G y hoy 5G, como un cuestionamiento a la idea de la industria 4.0 y la visión poshumana. O sea, ¿hasta dónde han llegado los tecnócratas queriéndonos llevar a la destrucción, a la autodestrucción del planeta, pero además responsabilizarnos a nosotros? Es como decir que los culichis gastamos el agua, que la tiramos, pero el 5% del agua de los mantos acuíferos de Culiacán, el 5% es lo que gastamos nosotros, los ciudadanos de Culiacán. El resto se gasta en la agricultura. El 95% del agua lo exportamos, subsidiamos a los gringos con agua, con la exportación de nuestros productos. Agua es lo que exportamos. Es un abuso, es una grosería que además lleguen los recibos altos, elevados, en agua, en luz, que se utilice como forma de control político los servicios públicos para detener la libertad de expresión. Es la realidad. O sea, no queremos debatir la realidad. Los políticos, de todos los partidos políticos, en el caso de Sinaloa, lo único que han podido hacer es repartir despensas. O sea, no han generado un debate, no han generado un espacio de discusión, no han tenido capacidad de argumentación. Su ciencia política se limita al proselitismo, su ciencia política se limita al clientelismo, su ciencia política se limita a hacer negocios y cuchupos como el que hicieron con la cerveza, ¿no? A cancelar la venta de cerveza, la ley seca, para vender la cerveza a 1,200 pesos. O sea, robar. La política en México es un sinónimo de impunidad, eso es lo que es. Entonces, oye, claro que les molesta un pensamiento científico claro, reflexivo, analítico, ¿no? Les molesta un ciudadano crítico, por supuesto. Oye, ¿qué es lo que quieren? Gente enferma, que dependa de ellos, que, como dice Bill Gates, cada año nos pongamos una vacuna. O sea, no, eso es una agresión al concepto mismo de libertad. Lo comentaba con un maestro amigo. O sea, ¿qué es la libertad en Occidente? ¿Qué es la libertad después de la independencia de Estados Unidos? Después de la Revolución Francesa, después de la independencia de América? ¿Qué es la libertad? La libertad es sinónimo de salud, de educación, de trabajo. Eso es la libertad. El elemento, el punto más alto de esa libertad, como diría un médico, Ernesto Che Guevara, pues es el revolucionario. El revolucionario que puede ser un científico, el revolucionario que puede ser un maestro, el revolucionario que puede ser un artista, un pintor, el revolucionario que es sinónimo de una profesión y el derecho a vivir de ella. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Linchamientos mediáticos, intentos de manipulación. Por eso yo creo que la iniciativa que tiene Noam Chomsky, Bernie Sanders, de la Internacional Progresista, pues es una iniciativa correcta. Comenzar a debatir, porque lo que está en peligro es Occidente, el concepto de Occidente, el concepto de libertad que se estableció a partir, sobre todo, de la Revolución Francesa, a partir de la derrota de las hordas nazis en Alemania por los ejércitos revolucionarios de la ex Unión Soviética. Con todo y que Donald Trump quiere cambiar la historia no se cambia, la historia no es posible cambiarla. Entonces, como muchos de estos posthumanos, promotores de la industria 4.0, impulsores del G5 y destructores de la naturaleza, agresores del ser humano, asesinos, genocidas, como Felipe Calderón, que utilizó la guerra del narco
para impulsar un genocidio en nuestro país que no debería discutirse, debería estar en la cárcel sin ningún tipo de detente, debería estar en la cárcel, debe estar en la cárcel. Ese tipo de personajes han buscado generar en el mexicano miedo, terror, y ese terror nos enferma. Ese terror es el que utilizan políticos de muy bajo nivel, insisto, para promover el silencio. Para promover el silencio, el que estemos callados. Pero yo por eso estoy de acuerdo con la expresión de muchos compañeros, aislados, con sana distancia, pero no en silencio. No vamos a ir a un futuro que nos imponen en silencio. No es correcto eso, no estamos de acuerdo. Y entonces el grito de los mexicanos se tiene que seguir escuchando, porque es el mexicano el que más muertos ha puesto en Estados Unidos. Es el mexicano migrante el que más muertos ha puesto en Estados Unidos. ¿Por qué? Por una política imperial genocida. No es correcto eso. No, oye, hablan de viajes a Marte, hablan de conquistar el universo, de universos paralelos, y no pueden con un bicho. Oye, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Sí, muy bien, bueno, yo creo que ahí estamos en la misma frecuencia, ¿no? Del diálogo, de la discusión, pero pues con datos verdaderos, ¿no? O sea, de la cual pues, lo están públicamente, lo vemos, ¿no? Y yo creo que eso nos permite realmente entrar en la reflexión, en el diálogo, y pues de manera también civilizada. Al final de cuentas, eso es lo que nos puede hacer incluso más claros, transparentes en nuestra vida. Y yo creo que en este caso son aportaciones más que nada para sumar, porque al final de cuentas yo creo y coincido contigo en el sentido de la participación, y como dices tú, de manera muy clara y muy precisa, estar en sana distancia, pero no en silencio, sino entrar en este tipo de conversaciones. Daría mucho pues que podamos invitar a otros compañeros, ¿no? Y poder, vamos, que sea una cuestión democrática, amplia, ¿no? Porque es lo que enriquece, creo yo, cualquier tema, ¿no, Francisco? Mira, sobre todo hemos estado atentos a lo que está sucediendo. Hemos en el Centro Cultural Enrique Félix Castro hemos promovido la distribución, el análisis de datos, la ciencia de datos, el uso de la internet como un espacio democrático para promover formación, ¿no? con información, y en eso hemos coincidido. Como base a esta situación, como con la intención de analizar esta realidad, pues estamos invitando este 23 de mayo a las 11 de la mañana a una asamblea popular de la Asamblea Popular de Sinaloa, de compañeros de todo el estado de Sinaloa, para reflexionar esta realidad que estamos viviendo. Creemos que es momento de la participación ciudadana. Creemos que es momento de que los ciudadanos de manera libre, autónoma, comiencen a opinar, se abran los espacios y no sean los protagonistas de siempre, ¿no? Que no sean la misma clase política, los mismos señores feudales que han controlado este estado por siglos. Hay que decirlo así, ¿no? Que para ellos la independencia no significó nada, la reforma menos, la revolución pues les pasó de noche, ¿eh? El movimiento cardenista pues prácticamente lo fintearon, ¿no? Tanto que el ejido hoy pues está perdido, ¿eh? Los campos de pesqueros que han demostrado su solidaridad entregando grandes cantidades de pesca, ¿no? De peces, de pescado a los pobladores, pues mira, están en una situación lamentable.
Me refiero a la herencia cardenista, ¿no? En Sinaloa. Y luego el movimiento estudiantil de los años 70 diluido completa y absolutamente. Y yo creo que es momento de esta reflexión. Es momento de recuperar y de analizar la parte que nos toca como sinaloenses en la responsabilidad de la contaminación del medio ambiente. ¿Qué tipo de agricultura tenemos? ¿Qué tipo de industria queremos? ¿Sí? ¿Qué tipo de vida para nuestras familias, nuestros hijos queremos? Más allá de la visión que nos imponen por la vía de los coach empresariales, ¿no? Que para mí pues es una risada, ¿no? O sea, yo creo que no debemos de volver a la normalidad, no debemos de volver a esa normalidad capitalista imperial y no debemos de volver a esa realidad de la ignorancia en donde la ciencia, en donde la cultura, en donde la educación está en manos de unos cuantos, que además creen que porque tienen estudios de doctorado y porque se citan entre cuates, ¿no? Porque son intelectuales orgánicos de estos señores feudales en Sinaloa, tienen derecho a regir nuestras vidas. Cada ser humano, cada individuo, cada ciudadano, insisto, esa es la intención de la Asamblea Popular, recordando además a un gran revolucionario sinaloense, a Rafael Buelna Tenorio, el granito de oro. A nosotros nos interesa recuperar la memoria, nos interesa recuperar esa visión y lo vamos a hacer a través de este medio, ¿no? Creo que es lo mejor que podemos hacer. Me parece muy importante lo que estás comentando acerca de nuestros héroes locales, estatales, nacionales e internacionales. Y qué mejor sobre Rafael Buelna Tenorio, ¿no? De que además, bueno, que es lo que hemos platicado, ¿no? El poder compartir con los diferentes, vamos, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque es a donde creo que es donde se tiene que hacer bastante trabajo, a su vez también con los niños, ¿no? Y bueno, lo último pues sería nada más así como darle un repasito en relación, pues ahora ya ves que tengo entendido que las clases pues se van a continuar, o sea, hasta el mes de julio me parece. Entonces habría que preguntarnos también cuál sería lo más recomendable para los padres de familia, para los niños, ¿no? Que además tú eres maestro, y bueno, eres responsable también de una institución y de tal manera que sí sería bueno, ¿no? Como hacer este tipo de recomendaciones. ¿Cómo la ves? Pues mira, lo primero es que hay que plantear que la convocatoria de la Asamblea Popular de Sinaloa del próximo sábado a las 11 de la mañana tiene como intención unir, reflexionar, hacer política desde los ciudadanos, para la ciudadanía. No se busca sino la reflexión. Claro, se busca no volver a la normalidad, ¿no? Esta normalidad capitalista. La Asamblea Popular de Sinaloa forma parte de la Internacional Progresista, con Noam Chomsky, con Bernie Sanders, con Naomi Klein, y yo creo que es importante hacer un cambio. También es importante leer. Yo pues no comparto la idea de una educación con encierro, ¿no? Una educación en donde aislamos a la juventud. La pandemia ha sido para nosotros la oportunidad para aprender. Esto lo debo decir con honestidad, me lo enseñó un viejo comunista sinaloense, el maestro Jesús Lascano Ochoa. Me dijo: Francisco, toda crisis es una oportunidad para enseñar. Nunca pierdas la oportunidad de hacerlo. Toda crisis es una oportunidad para un maestro, para educar a las masas. Es una oportunidad para la revolución. Usted tiene que promover la revolución porque se tiene que reflexionar las crisis. Y la verdad, soy honesto, él me lo enseñó. El maestro Jesús Lascano fue impulsor junto con Rafael Buelna, con Enrique Félix Castro, en la herencia buenista, ¿no?
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UAS, del espíritu científico universitario. Entonces, yo hago eso. Cada crisis es una oportunidad de reflexión. Esa es la invitación, ¿verdad? ¿Qué más? Oye, no sé cómo lo ves tú. Oye, no, el tiempo se nos ha terminado, pero la verdad, esto pues es algo maravilloso, es un buen inicio, ¿no? Y bueno, invitar a todos nuestros conciudadanos culichis, sinaloenses, pues que estén pendientes, y bueno, estaremos aquí platicando pues de arte, de cultura, de salud, de ciencia, obviamente de política, ¿no? Así que bueno, pues buenas tardes y sana distancia, maestro. Sí, Gracias. Sí, hay que insistir en la sana distancia, amigo, y pues agradecer que hemos estado en este, ¿cómo le dicen ahora? Conversatorio, visibilizando en esta narrativa. No, y unas felicitaciones a los alumnos, ¿no? Porque ya el próximo 23 es su festejo. Sí, claro. A distancia. Y fíjate, me das una oportunidad ya para despedirme. El general Lázaro Cárdenas instaura el 23 de mayo, Día Nacional del Estudiante, por el natalicio del general Rafael Buenaventura, el general más joven de la revolución, además quien lo capturó y le perdonó la vida. O sea, los sinaloenses tenemos mucho que decir al mundo, a México, en esta condición en la que estamos, porque hemos aportado a la lucha por la libertad, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Saludos, amigos.